Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo capítulo del Ático de Nan, un jueves más desde la terraza Cibeles de Madrid. El gran invitado de excepción que tenemos hoy es Jerónimo Junquera. ¿Quién le iba a decir a Jerónimo allá por los años 80, cuando ganó el concurso para los recintos feriales de Madrid, que a día de hoy se convertiría en todo un icono de la pandemia y en el mayor hospital de campaña de España? Un logro, una hazaña que ha sido posible gracias a su diseño arquitectónico y que ha permitido descongestionar los centros sanitarios de Madrid. Hoy Jerónimo está aquí, le damos la bienvenida bajo el título Arquitectura Versátil. Nos hablará de la importancia de crear y de concebir espacios flexibles y que se puedan adaptar a cualquier circunstancia. Bienvenido, Jerónimo. Gracias, estupendo. Bueno, la verdad es que estar aquí es una delicia. Es una delicia también ver que la ciudad funciona, porque verdaderamente recordar estos tiempos de impotencia frente al sufrimiento y frente a la muerte han sido muy duros para todos, ¿no? En nuestro caso, esta circunstancia trágica de haber tenido que recurrir a los feriales para apoyar las infraestructuras sanitarias, de pronto se ha convertido en un edificio del que muchos, bueno, entre otras cosas estamos aquí para hablar de ello, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría aprovechar, ya que estamos hablando de arquitectura, es que transmitir de alguna forma que los valores que tiene el proyecto de los feriales son unos valores que son fundamentalmente basados en que nuestros edificios, que se construyen para muchos años, para 100 años o algo así, deben servir para muchos usos porque se van a tener que acomodar a muchas circunstancias. Evidentemente los feriales lo están haciendo todos los días, pero creo que debemos aprovechar esta oportunidad de pronto, que parece que es un milagro o una genialidad de los arquitectos el que los feriales haya podido responder tan rápidamente a un nuevo uso. Creo que es importante transmitir, y yo así lo he entendido esta oportunidad, que esa flexibilidad, esa versatilidad, la tienen que tener todos los edificios de forma diferente, con distintas intensidades. Así que vamos a hablar un poco de los feriales, de lo esencial de los feriales, que como todas las cosas que funcionan muy bien son muy simples, hay que entenderlas, pues en cuanto te las explican las entiendes, pero no es un edificio de gran complejidad, sino es de la síntesis de la eficacia, ¿no? De la eficacia, de la flexibilidad y la versatilidad. Y luego seguiré un poco hablando del tema de cómo ese mismo espíritu de los feriales se puede aplicar desde a una vivienda hasta un hospital, evidentemente, o las oficinas. Porque creo que hay que empezar a transmitir a la opinión pública, a los usuarios, a los ciudadanos, que no solamente la fachada es lo importante y la identidad de un edificio, ¿no? Yo aquí no sé cómo pasarlo. Ahora, perdón. Bien, y hablando de fachadas, empezamos con dos personajes conocidos por todo el mundo, guapos, elegantes, que dan una imagen verdaderamente atractiva y evocadora, ¿no? La arquitectura ha estado siempre presidida, como no puede ser de otra forma, por su imagen exterior, la que contemplamos cuando se incorpora a un paisaje urbano o rural, ¿no? Es evidente que es una característica fundamental, como la nuestra como individuos, ¿no? Pero también es verdad que como somos usuarios y además invertimos mucho dinero en fabricar nuestros edificios, habría que intentar transmitir a los usuarios, a los inversores públicos o privados, que hay que conocer lo que hay detrás de esta fachada, de estas dos bellezas, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
¿no? Entonces, estos señores, detrás de la piel, ¿qué tienen? ¿No? Para empezar, tienen que a veces te encuentras con unas personas atractivísimas que no saben prácticamente ni hablar, ni tienen de qué hablar, ¿no? Pero por otro lado también está su estructura, que es muy parecida a la de un edificio, ¿no? Tenemos una estructura portante, que son las estructuras de hormigón, pues en nuestro caso son calcáreas, son los huesos, ¿eh? Tenemos luego toda una serie de instalaciones que nos hacen vivir, los estómagos, el corazón, etcétera, etcétera, que es exactamente igual que lo que tenemos en un edificio. Y evidentemente, por último, la envolvente, ¿no? Una envolvente perfecta que permite movimientos, no crea humedades nunca, o sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, los arquitectos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la eficacia de todos esos objetivos a la vez y que se sumen en una armonía que al final transmita una imagen atractiva, acogedora, ¿no? En unos proyectos es más importante la piel que las infraestructuras y en otros sitios es más importante las infraestructuras que la piel. Los últimos años ha habido, digamos, bueno, cuando digo últimos años en arquitectura no son ayer o antes de ayer, estoy hablando de 15 o 20 años, ¿no? La arquitectura ha producido más imágenes como esta que proyectos consistentes, ¿eh? La obsesión era, digamos, el conseguir a ver quién era el que construía una imagen más sorprendente, ¿no? Claro, cuando esas imágenes sorprendentes las genera Zaha Hadid o Frank Gehry, bueno, pues bienvenido sea. Lo malo es cuando se ha generalizado y todo el mundo ha querido hacerla. Entonces hemos producido una arquitectura esperpéntica, ¿eh? No esta, sino la que podríamos hacer de otra foto de una persona gordita, tal, no sé qué, vestida de Faralaes, ¿no? Entonces, yo creo que este es un momento que además, con el tema de esta crisis, se empieza a reflexionar bastante por dónde concentrar los esfuerzos de la arquitectura, los esfuerzos de la producción industrial, bueno, no voy a enrollarme con este tema, pero sí que creo que es precisamente por eso quería aprovechar esta oportunidad para transmitir esos dos conceptos que me parecen esenciales de la arquitectura desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la eficacia. Hablaremos de los feriales. Yo, bueno, por si acaso alguien no sabe, no es de Madrid, pues está situado cerca de la M40. Cuando empezamos la obra, todo eso era un terreno baldío con ovejas. Hoy día ya lo va a hacer, se va poco a poco, digamos, urbanizando. Y como pasa en casi todas los recintos feriales, que al final son islas, ¿no? Aquí se ve un poco la estructura urbana. Bueno, pues al final, si os dais cuenta, es una isla, no sé si aquí se puede señalar o no, pero no sé. Bueno, son islas en sí mismas, o sea, que te permiten de alguna forma fabricar casi como una pieza industrial, ¿no? Esto es un pabellón, en realidad un recinto ferial está compuesto de dos espacios. Uno es el espacio del visitante, que suele estar en el corazón, que tiene que ser amable, tiene que ser atractivo, y luego tiene adosados unos pabellones que tienen que ser exactamente flexibles y versátiles, que no deben tener un protagonismo, deben ser muy neutros, porque lo importante es lo que ocurre debajo, ¿no? Y luego ya os explicaré que todo esto se tiene que alimentar, que ahí es donde está el quid de la versatilidad, desde tanto para el montaje-desmontaje como para el tema de las infraestructuras. Pero estas imágenes que vais a ver son muy claras, ¿no? Es decir, esto es al día siguiente de que se cierra una feria, ¿no?
en 24 horas se queda más o menos así, ¿no? Y al final termina ocurriendo esto. Estos son procesos que, hombre, unos son semanales, pero hay algunos que se hacen cada 3 días, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente conseguir en 3 días desmontar, limpiar y montar, quiere decir que esto es una máquina de flexibilidad y de versatilidad, ¿no? ¿Cómo es esa máquina? Pues esa máquina es una foto aérea, es una pena que yo no sé cómo se marca aquí, que no tengo ni idea porque no se debe poder, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo lo transmitimos. Aquí hay un anillo perimetral que se ve, yo creo, perfectamente, donde están todos los aparcamientos de los visitantes. Los de abajo ahora están medio llenos, los de arriba están vacíos. A la izquierda hay un edificio terminado en un círculo. El círculo es la sala de máquinas y la edificación son todos los servicios de apoyo que necesita el ferial. Desde la telefonía, fibra óptica, más mantenimientos. Bueno, es una gran nave con un eje central y digamos que ese es como el corazón que permite que este macroedificio o macroedificios puedan funcionar. Como decía, esto es una tipología que no es un descubrimiento nuestro, es decir, esto es bastante habitual. De hecho, cuando se tomó esta decisión, que fue Tierno Galván, el que entonces, y el tiempo que ha pasado, el que luchó por montar esta operación, que nadie creía en su momento, que se pensaba que con las instalaciones que había en la casa de campo era suficiente, y crearon una sociedad que se llamaba Refemasa, con unos técnicos muy cualificados que trabajaron previamente a hacer el concurso, documentando todo lo que necesita un ferial y cuáles eran los ejemplos de feriales. De forma que nosotros ya trabajamos, digamos, con mucha información ya digerida, ¿no? El ferial, pues, es un eje central con una puerta al norte, que es en la imagen arriba, otra puerta abajo, con 2 vestíbulos, y esas dos puertas generan un eje con plazas, con porches, digamos, un espacio, por llamarlo de alguna forma, urbano, donde los ciudadanos, digamos, o los visitantes transitan de arriba a abajo, ¿no? Y desde ahí se accede por unas puertas a cada uno de los pabellones, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. De los 3 de la derecha, el central es uno súper grande, con, no me acuerdo exactamente la luz, pero lo que sí, digamos, la altura, pero sin pilares, para que se utilizara de alguna forma para jugar al tenis, deportes, espectáculos, conciertos y tal. Y ese pabellón tiene una puerta exclusiva que se vería aquí a la derecha. Entonces, el funcionamiento, como veis, como todo lo que funciona, al final es muy simple, ¿no? Entras por arriba, por abajo, según donde vayas, circulas, deambulas, ahí tienes unos restaurantes y unos bares entre los pabellones, y entras en el pabellón. Los pabellones se pueden unir para que también pudieras hacer un recorrido unitario de toda la feria. Yo creo que hay algunas, no sé si es Fitur, que prácticamente inundan todo. Y ese es el secreto, digamos, del visitante. Por el perímetro de este edificio tienen que circular los camiones y todo el proceso de montaje y desmontaje para entrar en los pabellones a través de esas fisuras que quedan entre los pabellones de abajo y los centrales, y el de arriba y los centrales, de forma que se puede estar montando y desmontando pabellones al mismo tiempo que funcionando los otros, ¿no? Y ese anillo, que es un anillo de circulación, una gran vía, por debajo es un túnel continuo por donde van todas las instalaciones que salen del edificio de la izquierda. Es decir, que del edificio de la izquierda hay otro túnel que conecta con un anillo. Ahora lo veremos, ¿no? Y entonces ese anillo alimenta, yo creo, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hay otra imagen donde
son todo más o menos lo que se ve arriba a la izquierda, los visitantes, abajo son los moraditos, son las conexiones que hay entre los pabellones, el amarillo es el eje de los peatones y el de arriba a la derecha son los restaurantes que están dentro de las propias pabellones. Y la imagen, pues, es una imagen muy neutra. Esto es desde la puerta norte, con este vestíbulo. El otro vestíbulo con los dos pabellones los diseñó Oiza, y los vestíbulos, pues, y las arquitecturas son diferentes, pero el funcionamiento, el engranaje es el mismo, ¿no? Y son edificios que también deben ser neutros, o sea, no hay que distraer al visitante. Al visitante hay que llevarlo por unos espacios muy neutros, acogedores, y de pronto la sorpresa de lo que ocurre dentro de él. Al final son todo chapas prefabricadas, pilares prefabricados, y en la parte de abajo, que siempre es más dura y más tiene que tener más impacto, o unos paneles prefabricados. Se construyó muy deprisa, la verdad, y este es el espacio interior cuando se inauguró. Ahora el ferial ha crecido, pero bueno, sigue funcionando en ese sentido, ¿no? Visto desde arriba, pues yo creo que lo podéis comprender, que es la puerta norte, lo que hizo Oiza con la entrada, pero luego entras en ese gran eje horizontal, lineal, que termina en la otra puerta. Se ven todos los aparcamientos, que se concentra toda la gente una vez aparcado, se concentra en la entrada Esta es la gran sala que tiene una infraestructura, una nave, como siempre, también, insisto, muy neutra, y ahí detrás es donde está toda la maquinaria, todo el corazón que late para que esto funcione. Y solamente porque era en una esquina nos permitimos hacer, digamos, una arquitectura un poquito más icónica, como señal para que se viera. Es lo único que se ve desde la autopista, desde la M40, ¿no? Es decir, de alguna forma, desde lejos, esta es la que está más orientada hacia Madrid, más orientada hacia la M40, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta sala de máquinas es donde está toda la producción de energía. Cuando llegamos, como veis ahí al fondo, estábamos en mitad del campo, y esta es una imagen precisamente de la fase de montaje, en donde se ve como todo este proceso constructivo que diseñamos para ir súper deprisa, pues estaba basado en estos elementos prefabricados que veis, que llegaban, una vez hechas las cimentaciones, llegaban los pilares, luego se montaban las fachadas de acero, y ya estaban allí todas las cerchas que se iban colocando rápidamente. Aquí se ve otro proceso. Como no puedo señalar, en el pabellón que hay aquí abajo a la derecha ya se ve la estructura que ahora contaré. Se ve en el centro del pabellón como un vial hundido, en sombra, que ese es el que se conecta con el vial sótano que hay debajo de la vía esta de circunvalación, ahí debajo donde van todas las instalaciones, y esas instalaciones se conectan a ese eje que estáis viendo en el centro, que va hundido 3 metros, me parece, o 2, sí, por ahí. Y luego en la superficie del pabellón veis todo esto, que son como unos surcos, que esos son como una especie de acequias en el fondo, ya no me acuerdo cuánto eran, si de 35 o 40 centímetros, y un fondo relativamente también de 35 o 40 centímetros, que es donde se distribuyen, por llamarlo de alguna forma, las venas, ¿no? O sea, lo otro digamos, son como la aorta, por llamarlo de alguna forma, que, claro, poco a poco va terminando
al final en unas venitas súper pequeñas que nos llegan a las últimas partes del cuerpo. Pues eso es más o menos esto. Que explicado en un esquema es más o menos esto, ¿no? Es decir, este anillo circular rojo, que es subterráneo, incluso por el que puede ir una furgoneta, por ahí ese anillo se conecta aquí a la izquierda, que yo no lo veo porque tengo aquí muchas notas, se conecta con la gran sala de producción. Y luego aparecen, digamos, unas vías ya también hundidas y bastante grandes, de 3 por 2,5, que son las flechas, ¿no? Y de esas flechas es de donde salen luego las venitas a las cuales se engancha. O sea, que dentro de lo que cabe, digamos, claro, como insisto, todo lo simple lo entiende cualquiera y luego las demás funciona. O todo lo que funciona suele ser simple. Lo que hay que dar es con esa síntesis, ¿no? Y yo aquí es que tengo mucha luz y no veo muy bien, pero bueno, los elementos fundamentales de un pabellón pues son unas fachadas que son unos prefabricados, en este caso forrados con unos paneles de fibrocemento muy baratos, porque esos a veces sí que sufren impactos y ahí hay que reponerlos. A partir de esa altura parece la estructura de chapa, de sándwich de metálicos, unas cerchas súper sencillas, súper livianas, insisto, sin ningún alarde y ninguna intención de protagonismo arquitectónico, unos pilares cada 30 por 30 metros, siempre con una base de hormigón por aquello de los impactos, porque esto en montaje está lleno, incluso puede llegar a entrar hasta un tráiler, y luego pues todo lo demás metálico prefabricado que se iba. Hay otra foto por aquí, me parece. Esto es una fase de montaje, ¿veis? Un tráiler, o sea, es que entran los camiones, ¿eh? O sea, ahí tiene un pavimento vasto industrial, porque todas las ferias lo que se hace es que se le superpone una moqueta que ya se llama moqueta feria, de múltiples colores, que se pega y que es súper barata, porque podrá durar en algún caso 3 días, nada más, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la intención, digamos, es que sea, insisto, una máquina tan versátil que fijaros qué camión está aquí metido, ¿no? Y al final, pues lo que ocurre después de todo esto es que aparece esta cosa. En nuestro caso, desgraciadamente, lo que se ha convertido es en esto, ¿no? Claro, yo es que cada vez que lo veo no me apetece hablar de esta historia, ¿no? Porque me apetece más de la anterior, ¿no? Pero por otro lado es una gran satisfacción que una infraestructura como esta pueda permitir montar un hospital a esa velocidad, y desde luego la clave es todas estas venas, venitas, aortas, todo este sistema con el que se proyectó, ¿no? Ha tenido que, por ejemplo, que meter oxígeno, que normalmente no existe, ¿no? Pero el oxígeno por esas vías, yo vi un reportaje, además casi todos fueron voluntarios, fontaneros, gente que estaba confinada, que se ofrecieron con el ejército y los bomberos, pero claro, trabajaban a una velocidad enorme porque llevaban el material prácticamente hasta las tuberías, las llevaban prácticamente hasta las camas, ¿no? Ha demostrado lo que decía al principio de la versatilidad y de la flexibilidad de los edificios, ¿no? En este caso es condición sine qua non, no cabe duda. Pero ahora yo lo que sí me gustaría, si me lo permites, es hablar un poco de arquitectura en general, siempre referenciada a que, ya que esto ha sido un éxito, ¿por qué no buscamos los mismos éxitos en el resto de la arquitectura? ¿Por qué las viviendas no tienen que ser flexibles? ¿Por qué las viviendas no pueden acomodarse al crecimiento familiar o a los distintos usos con un soplido, no teniendo que hacer una obra, ¿no? Y las oficinas no digamos.
oficinas se tienen que acomodar en su compartición. Bueno, voy a poner unos ejemplos para ver que se puede hacer una cierta arquitectura atractiva y versátil. Y luego tenemos que responder a las miles de preguntas que ponen por aquí, ¿no? Bien, el siguiente, que también es médico, es un hospital. Y un hospital al final es digamos, una estructura muy parecida a los feriales, ¿no? Esto es creo que se ve mejor en un, a ver, bueno, no, lo voy a ir para atrás. ¿Sí? Al final, como no puedo señalar, aquí lo que está en blanco o rayitas negras son ejes de circulación. Un hospital normalmente tiene dos entradas, también como los feriales, ¿no? La entrada habitual y la entrada de urgencia. La entrada normal y corriente, en este caso, está por la izquierda, es que no lo veo, pero no me podéis quitar todas estas cosas de los... ¿o no? ¿Esto se puede quitar o no? Sí. Porque es que no hay Dios. ¡Ah, qué bien! Además me veo a mí mismo. Bueno, pues eso es a lo que iba. Tiene dos entradas y una a la derecha y otra aquí abajo. Y luego es una estrategia de instalaciones exactamente igual. Es una retícula con unas instalaciones que están separadas y que funcionan, digamos, como la red de las venas. Pero también esa estructura funciona para el funcionamiento de, como decíamos antes, la circulación. Hay una circulación de peatones, de visitantes, de enfermos, por llamarlo de alguna forma, y la otra que es la interna de los médicos y de los auxiliares, ¿no? En este caso, esto es un hospital en Extremadura, en mitad del campo, entonces está cerrado, abierto hacia el interior, pero bueno, eso ya es un problema arquitectónico. A mí lo que aquí en la planta se ve, al final, si os dais cuenta, hay toda una estructura de circulaciones que es lo gris, ¿no? Y unos pabellones. El secreto de la flexibilidad no es diseñar este edificio para el día que se inaugura, sino que al cabo de 3 años igual cambian, digamos, el programa. Y para eso, ¿qué necesitas? Crear unas piezas que en este caso, pues si las veis, siempre están rodeadas de verde. El verde quiere decir luz, quiere decir ventilación natural. Lo que hay dentro de esos pabellones o unas plazas puede ser eso o mañana lo contrario, porque siempre van a tener una red subterránea que va debajo de los pasillos, una red de circulación, este es un hospital de una sola planta, una red de circulación peatonal, unos patios de luces y luego esos grandes contenedores que, insisto, aquí está diseñado el día de la inauguración, me imagino, pero que puede cambiar radicalmente. Eso es versatilidad, eso es flexibilidad. Bueno, esto no tiene ningún interés. Bueno, estos son imágenes de que precisamente todas las fachadas no dan a la calle, en este caso al campo que se ve aquí a la derecha, sino que están confinadas y ahí detrás, en este caso, están las habitaciones, pero podría estar cualquier otra cosa. Esto son imágenes por aquello de tener una imagen de que también se puede construir, ¿no? Digamos, algo, a mi modo de ver, bastante atractivo, ¿no? Pero lo importante es la flexibilidad. Mira, estos son los patios que me permiten que estos dos pabellones que tengo a la izquierda y a la derecha tengan iluminación y ventilación natural, con lo cual puede ser cualquier cosa. Se pueden convertir en habitaciones, se pueden convertir en quirófanos, pues entonces cierro las ventanas. Que son consultas de enfermos, pues entonces son ventanas altas para que no tengan privacidad. Que tienen, bueno, no voy a... En este caso, pues como es Extremadura, tienen un toldo y luego las plantitas para que quede lo más bonito posible, ¿no? Bueno, vamos a aliviar un poquito. Esto es otra vez lo mismo, ¿eh? Y bueno,
vamos a pasar a otra tipología. En este caso es un edificio de oficinas, muy grande. Bueno, esto es un edificio de oficinas modulado, ya la propia estructura, la propia fachada lo modula. Aquí hay un dato arquitectónico y de sostenibilidad importante. Este edificio se hizo un estudio muy detallado, está en Madrid, y se hizo un estudio muy detallado de cuánta superficie de vidrio necesita un edificio de oficinas en Madrid. Y frente a todo esto que estamos viendo habitualmente de esta arquitectura, como decía al principio, de grandes imágenes, en donde el vidrio predomina como gran alarde, pues hoy día las oficinas no deberían tener más de un 30% de vidrio. Sobra iluminación natural, véase el día de hoy, sobra. Entonces esto se ha diseñado con el 30% de superficie de vidrio, protegido, digamos, por una especie como de aleros superpuestos, y entonces lo único es que el vidrio pues, se ha compuesto un poco aleatoriamente y se ha alternado con paneles ¿cómo se llama esto? De pizarra pulida, ¿no? Aquí se ve más o menos. Quiero decir que igual que con la flexibilidad y la versatilidad hay que hacer buena arquitectura, con la sostenibilidad se puede hacer. Esta fachada te ha sido premio del colegio y no sé cuántas cosas, es una fachada muy atractiva, con unos materiales atractivos, pero nace como los proyectos deben nacer de la versatilidad y de la flexibilidad, nace, en este caso, del clima, de una protección del clima, de defendernos del sol. Es decir, la arquitectura tiene que contar como el cuerpo humano es muy importante cómo funciona el páncreas, cómo funciona todo, no vale solamente la imagen exterior, ¿no? Y luego el interior, pues tiene otra imagen. Bueno, no voy a enrollarme mucho. ¿Qué pasa precisamente con la fachada que es norte? Es justo exactamente lo contrario. Es una fachada que además tiene un vecino. Pues es una fachada en donde se colocan los servicios y las dotaciones. Y entonces es una fachada prácticamente cerrada. Vuelve a tener los mismos materiales y también con una fachada que más o menos es de servicios, pues también se puede hacer una fachada absolutamente atractiva. Pero insisto en esto, que los feriales nacen de un rigor extremo en que funcione y que sirva para la versatilidad. La arquitectura tiene que volver a darle importancia a la versatilidad, a la flexibilidad, para que dure muchos años, pero al mismo tiempo para exigir que los edificios por dentro también tengan ese rigor y esa coherencia. Este es un edificio muy grande y al igual si es que al final con esto la versatilidad y la flexibilidad termina siempre lo mismo. Aquí abajo a la derecha es toda la sala de máquinas de este monstruo, porque además de este monstruo luego para abajo es bastante grande y además aquí estaban el backup de Caja Madrid en su día, ¿no? Con lo cual tiene una cantidad de ordenadores brutales, ¿no? Entonces, eso está ahí, aquí abajo a la derecha. Luego, lo que veis ahí plantado debajo es cubierto pero ventilado, natural, para que no haya que gastar un duro, los aparcamientos. Y luego está el edificio, que se entra evidentemente por el central, pero todas las instalaciones que están de estas salas de máquinas entran por los sótanos. Y luego vuelvo otra vez, es que es casi un ferial. Unas naves con un centro, digamos, donde están todas las comunicaciones verticales y las instalaciones exteriores. Y claro, esto se puede dividir pues como queramos, ¿no? Es una planta absolutamente elemental, cerrado hacia el exterior, y ahora veréis en unas fotos, los patios se cubren con un primer filtro solar que le quitaba ya no me acuerdo cuánto, pero casi un 50 o un 60% a la radiación del sol,
Y por lo tanto el patio, que eran bastante generosos, por dentro lo que permitían era, ahí sí, hacer un muro cortina, ¿no? Pero la flexibilidad con estos núcleos laterales y en el centro, no vamos a hacer aquí ningún ejercicio, pero esto puede ser desde, creo que salían como 10 oficinas por planta, multiplicado por 3 plantas, eran como 30 o 40 oficinas, y al final se ha quedado en una sola, ¿no? Otra vez la matraquina, ¿ves? Por dentro, la cubierta de vidrio, otra vez la envolvente, que no solamente es para estar guapo, sino para que funcione bien, ¿no? Pues la envolvente del techo para estos patios es un filtro, son unos vidrios de filtro solar que cuando llega la radiación al interior te permite poner unas... Esto es ese filtro solar. Es decir, volviendo a Cluny, es muy importante lo que pasa dentro, pero también es importante cómo van vestidos y para qué, ¿no? Si estamos en invierno, si estamos en verano. Los edificios, esto es por dentro, que ya puede ser totalmente transparente, porque como veis arriba ya hemos colocado el filtro. Bueno, sigamos. Ahora cogemos unas viviendas. Esto es unas viviendas en una manzana, en el centro en un pueblo de aquí de Madrid. Entonces, aquí volvimos otra vez a lo mismo. El proyecto coherente. Lo primero es que en nuestro clima, que ahora ya con lo del COVID parece ahora otro descubrimiento, igual que la opinión pública ha descubierto los cereales, pues ahora ha descubierto las terrazas, ¿no? Que las terrazas, que pues, en el clima mediterráneo, pues es como la cosa más maravillosa. Bueno, pues este proyecto que está hecho hace tiempo, pues se envolvió todos los edificios en una terraza, pero además corrida, porque la corrida lo que te permite es la flexibilidad también de la compartimentación. Si yo doy, como hacen en el norte con las galerías acristaladas, continuas, las puedo utilizar como me da la gana, las puedo compartimentar, puedo abrir ventanas, puedo no abrir. La terraza corrida tiene ese gran componente. Primero, de protegerte del sol. Segundo, de disfrutar de un clima intermedio entre el exterior y el interior. Y aquí en nuestra meseta, ese clima intermedio es amplísimo, ¿no? Son muchísimos meses, ¿no? Pero al mismo tiempo, como digo, la famosa flexibilidad. Bueno, estos son imágenes, ¿no? Aquí se ve perfectamente. Bueno, pasemos a... Bueno. Y entonces ahora viene una reflexión. Hacemos miles de viviendas. Fundamentalmente, casi todas, con muy poca reflexión de cómo vivimos hoy y cómo podemos vivir. La mayoría de las veces también hay que reconocer que las ordenanzas son excesivamente rígidas y entorpecen mucho la flexibilidad de diseño. Pero también es verdad que yo aquí esto lo he cogido como un ejemplo de reflexión. ¿Cómo vivimos hoy día? Bueno, evidentemente vivimos, donde más tiempo vivimos es en la cocina y si la cocina tiene una mesa, en la mesa de esa cocina. Y curiosamente se siguen haciendo cocinas cerradas, ¿no? Oiga, si es que ya no vivimos así, pero como hay que venderlas, pues se hacen cerradas. La otra cuestión es que siempre falta un espacio, que es esa mesita. Yo cuando he ido a veces, después de entregar las viviendas, hace muchos años veía que la gente metía una mesa en una cocinita pequeña y ahí estaba la televisión, ahí estaban los niños, ahí estaba todo el mundo, ¿no? A partir de entonces siempre hemos hecho, digamos, meterle lo que aquí pone el corazón, que al final es el espacio donde vas a estar más en una vivienda. ¿Por qué? Porque ahí, que está unido a la cocina, que está unido a la zona de estar, ahí es donde, insisto, se hacen los deberes, se desayuna,
se come, se cena, porque el comedor no se cena, yo creo que casi nunca, pero bueno. Y te permite la flexibilidad de, si quieres, una persona está en la cocina, otra de los niños están trabajando y el padre o la madre está en el cuarto de estar. Esa flexibilidad, que esa pieza es absolutamente clave. La segunda cuestión que es clave es que en todo lo que es el espacio vividero, los dormitorios, aquí hay 3 dormitorios y un cuarto de estar, ahí no debe haber un solo pilar. Ahí eso podía construirse con papel de fumar, de forma tal que yo lo acomodo como me dé la gana. Ahora está todo el mundo diciendo otra vez, hay que volver a las viviendas de 3 dormitorios porque el tercer dormitorio debe ser un sitio de trabajo, ¿no? Bueno, pues como esto es un pladur, se tira, se quita, se pone, pero claro, yo no puedo tener una bajante en medio, no puedo tener esas cosas. Y eso es, otra vez, flexibilidad. Eso tiene que estar igual que las fachadas para protegerse del clima, esto debe estar desde el principio, ¿no? Y luego otra cosa que es importante es concentrar todas las zonas húmedas para precisamente poder liberar todo lo demás para un espacio que cualquiera pueda hacerlo, ¿no? Y este es el tema. Esto es una vivienda que tiene toda la terraza corrida abajo. Bien, es verdad que es una vivienda en galería que es súper eficaz, ¿sí? Y que te permite abrir a la galería espacios que necesitan privacidad, como son las cocinas y los baños, sí, pero van a tener luz natural y ventilación cruzada, ¿no? Este es un modelo que, por eso que quería un poco, insisto, porque es que los feriales te da pie para decir, oye, el éxito que ha tenido por lo que ha resuelto y la gente que lo ha apreciado, pues a ver si hacemos lo mismo con el resto de nuestras tipologías. Y entonces aquí tenéis una imagen. Esta es una imagen desde la ventana en donde se ve el cuarto de estar. Ahí está la entrada y a la izquierda la cocina con unos paneles translúcidos, pero con mesa como si fuera la barra del bar, ¿no? Entonces yo ahora digo, no, pues el dormitorio que tengo aquí, o sea, yo lo primero que hago es, este dormitorio lo voy a convertir en un centro de trabajo, pero le voy a poner unas correderas. Vale, pues muy bien, lo hago y sigo viviendo en estos dos con sus baños. La siguiente, pues no, quiero hacer un centro de trabajo pero integrado. Pues también, pues quito las correderas, todo eso se puede hacer en un fin de semana, ¿no? Entonces, este es el muro de la izquierda, es el que me separa del comedor, ¿no? Digo, bueno, pues ahora voy a dejar un poquito y le pongo unas correderas y pongo un centro de trabajo, ¿vale? Bueno, pues no, ahora quiero hacer el centro de trabajo abierto. Claro, el cambio funcional es alucinante, pero el cambio espacial, y todo esto, insisto, que se puede hacer en un fin de semana. Esto es visto al revés, mirando la cocina abierta a la derecha, ¿lo veis? Unas puertas correderas si quiero cerrar, y ahí donde están los cuadros, detrás está mi comedor, mi dormitorio. Pues ahora lo abro y le dejo las correderas detrás. O ahora hago esto, ¿eh? Esto parece magia, pero insisto, se hace con 2 duros. Pero se hace con 2 duros si esto está planteado así. Es una obviedad, aunque parezca mentira, pero desgraciadamente pocas viviendas se hacen así. Y en ese caso hay otra flexibilidad más. Esto es una torre con unas viviendas pequeñas abajo, están ahí en manoteras, ¿eh? Este es un proyecto en donde la versatilidad y la flexibilidad nació en algo más todavía. Y es que las viviendas se pueden intercalar. Es decir, que las viviendas de 2, 3 son como un Lego que se mete entre esas lamas, ¿no? Y eso se puede hacer desde el proceso constructivo, el proceso de venta, y luego si tú sumas 2 viviendas, compras 2 espacios, los puedes dividir. Y eso, ¿cuál es otra vez? Volvemos a lo mismo. Hay que hacer una envolvente para el clima, hay que poner los aleros, que es el mejor invento mediterráneo del mundo. El alero de toda la vida es fenomenal. En verano da sombra, en invierno deja pasar el sol, es fantástico. Y luego que esto sea posible, que esta flexibilidad sea posible. Ahí entramos en el esquema de arriba, ¿no? Es decir, para empezar, no hay pilares, la fachada es
como no tengo que hacerla toda llena de ventanas, porque sobran ventanas, en Madrid sobran ventanas, pues yo aquí lo que hago es una fachada de hormigón que es la que sujeta y un núcleo donde están los ascensores que sujeta. Con lo cual, todo lo que pasa alrededor, digamos, es una nave continua. Una nave continua que evidentemente tengo que meterle alguna servidumbre, que es un poco lo que vemos a la derecha en azul, que son unos conductos verticales de instalación. Pero las naves siguen siendo absolutamente vacías. Y lo mismo pasa con las circulaciones. Bueno, voy rápido porque si no... Bien, entonces te empieza a salir este Tetrix, que puedes empezar a manipularlo, que puedes seguir manipulándolo, como veis aquí, una de 3, una de 2, una de 1, todos estos colorinches que están aquí, estas combinaciones que hay aquí a la derecha abajo, los superpones en una planta una, en una planta otra, y te sale un puzzle el que quieras, porque las puedes cambiar con todo. Flexibilidad, versatilidad. Y esta es otra tipología que se ha construido muchísimo, que son la vivienda unifamiliar, llamémoslo adosada, no el chalet con un jardín, ¿no? Este era un solar pensado para viviendas adosadas. Aquí hemos vuelto otra vez a plantear la versatilidad, el clima, siempre lo mismo. En realidad es que todo se basa casi en principios básicos muy elementales, no tan fáciles de resolver. Pero aquí en este caso tenemos una tipología de hace 2.000, 3.000 años, no sé, ya no me acuerdo, 2.000, no sé, que es la casa patio mediterránea. Existe toda la vida. ¿Por qué la casa patio? Bueno, mediterránea por el norte y por el sur, porque en Marruecos también las casas patio son casi todas, además. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos que tenemos aquí? La casa patio tiene una cosa fundamental. El espacio al que se vierte siempre es privado. Con lo cual, digamos, nosotros debemos poder circular en nuestra casa desnudos. No pasa nada, nadie nos ve. Ese es uno de los secretos. La casa patio, además, nos permite que la fachada que dan a esos patios las podamos hacer como nos dé la gana, porque es un espacio nuestro. De hecho, aquí me parece que era una promoción de 36 viviendas y creo que de esta tipología, vamos, de esta distribución que hay aquí de las 36, hay dos, se han mantenido 2. El resto son todas distintas. Las han cambiado y además era parte del chiste, ¿no? Es una vivienda que pues como veis, se entra por aquí abajo, si entro en la planta de arriba, entro por aquí abajo y tengo la cocina, comedor toda unida, un pasillo que da al patio, las habitaciones que dan a un patio lateral estrecho y al final el cuarto de estar y el dormitorio de los jefes, ¿no? Opa. Y entonces, si esto es una sección, como está escalonado, se aprovecha para hacer, digamos, unos garajes y que no aparezca nunca un coche en superficie, con lo cual lo que queda es como una casbah, de todos esos jardines abiertos verdes y con una circulación que es lo que está en blanco, pero que esos coches en cuanto llegan a cada una de esas viviendas se meten por debajo y desaparecen, ¿no? Entonces, aquí veis un poco aquí se ve la calle, esta calle con las entradas a los garajes y arriba la casa patio se convierte en casa patio terraza. En el centro veis el patio central, ¿no? Y se va creando, ya termino,
como son muy expresivas las fotos, entonces están cerradas a los patios. Si veis, todo absolutamente cerrado porque no ves los huecos y estos son los espacios interiores. ¿Vale? Se acabó. Bueno, como son imágenes bonitas, pues para terminar no está mal. ¿Ves? Genial, pues muchísimas gracias, Jerónimo. No he parado, ¿eh? Vamos a empezar con las preguntas. Todas de los feriales. Volvemos un poco al tema IFEMA, pero también hay alguna sobre la versatilidad. Nos preguntan por aquí si pudiera retroceder en el tiempo y volver al 85, ¿habría modificado algo del proyecto original o qué mejorarías si te pidieran hacer a día de hoy o remodelar los pabellones? Nada. Todo igual. Es una tipología, insisto, permanente en el tiempo. Y además ha funcionado. Bueno, los feriales los han ampliado. Todas estas imágenes son del proyecto, pero los feriales se han ampliado muchísimo y siguen con lo mismo. Han hecho algunos pabellones un poquito más con pretensiones formales que, insisto, creo que no tiene sentido, pero yo creo que desde el punto de vista estratégico así funciona, ¿no? Y de hecho ahora se va a hacer una ampliación al otro lado de la 11, me parece que es, ¿no? Y sigue lo mismo. Es que es en todas partes iguales. Lo que sí hay que acertar es en el dimensionamiento de las piezas, pero como han funcionado, como se ve muy bien, pues, y en los materiales, yo creo que además debe ser una arquitectura, insisto, no ostentosa, no hace falta, yo creo que es más bien austera, bien construida, materiales sencillos. No, yo no cambiaría. Nos preguntan también en el momento de diseñarlo, ¿alguna vez, por aquí lo ponemos en pantalla, alguna vez se imaginó que podría llegar a convertirse en un hospital de campaña o que pudiera servir para un uso totalmente diferente al ferial previsto? Entiendo que aquí el diseño de recorridos y conexiones es básico, pero ¿qué hay acerca de las instalaciones? No, porque yo, vamos, desde luego que fuera un hospital, por supuesto, porque es que esto no se nos ha ocurrido a nadie que lo que está pasando, porque decimos lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? O sea, que eso en absoluto. Pero es que la estructura de los conductos de instalaciones, pues volviendo al cuerpo humano, es decir, si tú tienes muy bien el corazón y todas las venas y pues si eres piloto y al año siguiente juegas al golf y al otro te dedicas a hacer una oposición, no pasa nada. Claro, si no funciona bien porque el corazón tiene taquicardia. No, o sea, esto yo creo que, bueno, tendríamos que hablar con los de mantenimiento, pero yo las veces que he hablado con ellos, de hecho, por ejemplo, se va a arreglar, que lleva ya tantos años, todo el tema de la sala de máquinas, y lo que se trata es de arreglarlo, no de reformarlo. Es muy claro, es un esquema muy claro. Tras la situación del COVID, nos preguntan si se ha planteado seguir haciendo usos diversos de estas instalaciones al margen de las ferias. A ver. Al margen de las ferias que se llevan a cabo en IFEMA, si se tiene pensado hacer otro uso de esos espacios. ¿De IFEMA? Bueno, es que IFEMA no hace ferias. O sea, IFEMA hace muchas cosas. Hace fiestas. Conciertos. Hace conciertos. No, sí, eso en realidad es el gerente, ¿no? El que administra. Si es que vale para todo. En caso de nuevos rebrotes, nos preguntan si volvería a funcionar este hospital, ¿qué cambiaría de su estructura? Yo no cambiaría, es que yo creo que ha funcionado perfectamente. Y además, si no han desmontado el oxígeno, que espero que no, pues ya tienen hasta el oxígeno montado. O sea que crucemos los dedos para que no sea necesario. De todos modos, yo quien tendrá que responder a eso de verdad es a los que han estado allí al frente diciendo, joder, pues nos hace falta esto, qué pena que no tengamos. No lo sé, pero yo creo que
el hospital de campaña, vamos a ver, yo me acuerdo cuando se quitó el hospital de Reina Sofía, donde está Reina Sofía ahora, que era el San Carlos, me parece que se llamaba. Yo llegué a ver las camas puestas y se parecía muchísimo a esto. Esas películas de la guerra, no hace falta que sea de campaña. Los hospitales antiguos no tenían habitaciones, salvo excepciones. Estaban todos, ¿no? Entonces, el problema es cómo llega allí. Claro, en esos hospitales históricos no había oxígeno, ni le llegaba la sangre, ni le llenaba. O sea, entonces, aquí, de todos modos, la eficacia la tiene que responder los usuarios, los médicos. Nos preguntan también si se puede hablar de una nueva era para la arquitectura en la que el diseño versátil y adaptado a las necesidades de los ciudadanos, o cuando se pase el COVID-19 volveremos a la arquitectura de fachada y autobombo político. Pues mira, yo quiero ser optimista, pero como me fío mucho de la sabiduría de Oscar Tusquet, el otro día decía en el periódico, ¿cómo vamos a volver? A la misma pregunta que tú, sugiriendo que ahora vamos a ir mejorando. Y dice, yo lo tengo claro, vamos a salir más pobres y más idiotas. Entonces, también es verdad que a Oscar le gustan las butats, ¿no? Hombre, la arquitectura versátil, la arquitectura flexible, la arquitectura, digamos, sostenible, en esto que se llama sostenible, que cada uno interpreta como quiera, adecuada al medio, etcétera, etcétera, eso es la arquitectura desde Hammurabi. Lo que pasa es que ahora, como se han hecho tantos disparates y tantas, sobre todo, irresponsabilidades, y por otro lado, frivolidades, porque es mucho más fácil, pues eso, decir, porque yo me pongo un traje de Faralaes, bueno, pues el traje de Faralaes puede ser maravilloso, pero la persona que lo lleva y lo que va a hacer con él puede ser un disparate. Creo, me encantaría, pero seguimos haciendo edificios de oficinas de vidrio que debían estar prohibidos. ¿Tú sabes la energía que no? Y luego resulta que cuando vas a trabajar dices, oiga, póngame unas cortinas, porque no puedes trabajar. O tienes que trabajar con gafas de sol. Y los reflejos que hay por todos lados. ¿Se va a hacer? Pues ojalá. Pero insisto, la buena arquitectura siempre ha sido flexible, siempre ha sido sostenible, siempre ha sido equilibrada, siempre ha estado bien construida, siempre. Lo malo es la que no es así. Nos preguntan también por aquí si concebís el espacio, hablando de IFEMA, como un cuerpo humano en el que diseñáis el aparato circulatorio para llevar la sangre a los pabellones. ¿Cuál dirías que es el corazón de este proyecto? Bueno, no, el corazón de la sangre es la sala de máquinas, ese edificio paralelo que hay. Esto tiene que funcionar pues como el corazón, es que al final es un poco lo mismo siempre. O sea, tú tienes que tener ahí toda la telefonía, lo digital, aparte de la seguridad, los bomberos, tal, no sé qué, y la producción de calor, frío, etcétera, etcétera, aire comprimido, todas estas cosas. Eso tiene que estar por uno. Y tiene que llegar sin que nadie lo vea y que además sea registrable, o sea, que la gente pueda ir por esos conductos, montando, desmontando, independientemente de lo que pasa por encima. Y por encima, los feriales, para su eficacia, es que tienen que tener un tronco central por donde circulan los visitantes con 1, 2, 3 puertas, como quieran, y que no saben lo que pasa detrás. Y que además es un efecto bastante atractivo de dejas el coche, pasas hasta la puerta por un sitio normalmente infame. Mira, antes que preguntabas qué cambiaría, yo cambiaría que habría que crear unas circulaciones arboladas, atractivas, desde que dejas el coche hasta que llegas a la puerta. A mí, cuando tú llegas a la puerta es que se te cae, digo a la puerta, aparcas el coche y dices, ¿y a dónde tengo que ir? Allí lejos, tal. Y se te cae el alma a los pies, te da ganas de decir, bueno, cojo el coche y me vuelvo, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que creo que había que reconducir porque en realidad te tienen que tratar bien, ¿no? Esto es como un espectáculo, ¿no? Y luego te metes en un ambiente de follón, de gente, para arriba, para abajo, de bares, de no sé qué, no sé cuánto, y de pronto entras en una puerta y ¡pum!
la sorpresa. Ese proceso es muy bonito, ¿no? Ese proceso, además suele ser apagado con los focos, ¿no? Me falta la circulación peatonal, que es muy sórdida. Y ahora, saliendo un poquito del tema IFEMA y más genérico, nos preguntan, vista la experiencia de las oficinas, que claramente prevé criterios que ahora se unifican dentro de la sostenibilidad, ¿qué opina de los métodos de evaluación ambiental de los edificios? BREEAM, LEED. Pues hombre, ahí me voy a poner un poco como Oscar Tusquet, en plan de decir brutal. Yo creo que eso a mí no me hace falta. Y no porque sea muy listo, ¿eh? Digo a mí y a muchos arquitectos. Es decir, yo creo que esto de los sellos, es que no me interesan nada, ni en la música, ni en el cine, ni en los libros. Sello está en la lista de los... Creo que somos mayorcitos para saber lo bueno y lo malo. Ahora, evidentemente, contrariamente a lo que estoy diciendo, claro, si tú vas a comprar una vivienda o vas a alquilar una oficina, no, eres un tío que te dedicas a, yo qué sé, a diseñar moda, pues claro, no te puedes poner a hacer una radiografía del edificio y analizarlo si verdaderamente tiene las condiciones de calidad que tú quieres, ¿no? Porque claro, querría decir que tienes que hacerte un curso de construcción, arquitectura, ingeniería antes de alquilar una oficina. Y para eso están montados. Entonces, pero lo que pasa es que se está convirtiendo en un sello comercial, que por supuesto tiene rigor, pero que... Dar la imagen. Claro, oiga, esta oficina se la alquilo por un 20% más porque tiene platino de no sé qué, no sé cuánto. Luego vas a ver al edificio y tendrá muchas cosas de platino, sin lugar a dudas, pero a lo mejor tiene toda la fachada de vidrio, porque todas esas normas, eso lo palías con 3 vidrios, con no sé qué. Es decir, son dos cosas. Es una garantía, sin lugar a dudas, es una garantía. Más garantía es quién ha hecho las instalaciones y quién ha hecho el proyecto. Porque tú cuando vas a pedir a Rosalía que cante, no le pides que una empresa especializada le haga un sello para ver si es buena o mala, ¿no? No se te ocurriría. Bueno, la arquitectura es más difícil porque Rosalía hay una. Pero bueno, en resumidas cuentas, para no ser muy destructivo, creo que ayudan mucho, pero tienen ese peligro, a mi modo de ver, un poquito del sesgo comercial. Nos preguntan por aquí también el tema de la flexibilidad en vivienda, que ha comentado antes. Tirando, recortando tabiques, ¿ha de ir de la mano de la concepción de instalaciones? Entiendo que en su proyecto hay regletas por el suelo y por el techo. No, eso no, las viviendas no. Las viviendas hay unos puntos fijos que son las instalaciones de digamos, los cuartos de baño, las cocinas, los tendederos. Eso sí que lo damos como un elemento fijo, porque esas conexiones son muy difíciles. Y las otras hay que hacerlas como se hace, porque como cada uno se lo hará a su manera, nunca incluso te pasa, por ejemplo, hablando de las viviendas, en las oficinas, cuando lleva las instalaciones por el suelo, en suelos que son con un falso suelo debajo, por donde van todos los cables, pues entonces ahí vas sacando los cables porque las desmontas, las pones, las cambias y tal. Cuando no van por regletas hundidas, las famosas Ackermann, yo puedo decir que en todas las oficinas que he hecho unas cuantas, en la Biblioteca Nacional, que fíjate la cantidad de conductos que hay, no sé qué, no hemos acertado con una sola caja. Nunca. Y si no, me remito a quien se haya hecho una casa. Te haces una casa nueva, pones todos los enchufes y al mes de vivirlas necesitas cambiar todos los enchufes. Entonces, eso hay que resolverlo como se pueda. Haciendo rozas, haciendo eso ya, pero hacerlo previamente no tiene sentido. No aciertan nunca.
Vamos a por las dos últimas preguntas. Por un lado nos dicen, supongo que tiene muchos proyectos de los que sentirse orgulloso, pero ¿qué se siente al haber sido el creador de un espacio que ha contribuido de tal manera a la sociedad? ¿O no le parece un triunfo más destacable que el de una vivienda funcional y flexible? No, no, para mí son todos exactamente iguales. Me parece Miguel ha dicho hacer la buena vivienda. Arquitectura, Es curioso que la vivienda parece una arquitectura menor, ¿no? A mí me parece que es menor si se toma como se toma, pero si se toma como se debe tomar, para mí creo que es lo más importante, es donde vive el espacio más utilizado en el mundo, ¿no? Y es más, yo me acuerdo un día, hace mucho, en la universidad, ¿no? que había, no voy a decir los contertulios, que eran arquitectos insignes, que me acuerdo que les decía, ¿tú has hecho vivienda? No. ¿Tú has hecho vivienda? No. ¿Tú has hecho vivienda? No. Pues yo creo que debería ser obligatorio que los mejores arquitectos hagan vivienda, porque la vivienda, insisto, es la pieza más importante. Un auditorio vas un día, no suena muy bien, pues ¿qué importa? Pero vivir es todos los días y poderte mover y cambiar la vivienda. Y más ahora que hemos experimentado un confinamiento. Pero la vivienda se considera, nosotros hemos hecho muchísimas viviendas y casi todas sociales, ¿no? Que además ahí tienes más flexibilidad que las que son de promotoras, que hay tantos condicionantes económicos y comerciales, pero la vivienda no es, yo desde luego me siento mucho más, me acuerdo del proyecto de realojo de Vallecas, fue una experiencia maravillosa. Los cereales también, porque es una pieza muy grande, muy importante. Vamos ya con la última pregunta. Nos dicen, la buena arquitectura, además de flexible, sostenible y atemporal, como dice, suele ser anónima. Muchos arquitectos pecan de pretensiones y junto a ellos los políticos que buscan la firma. ¿Cree que deberíamos ser un poco más ingenieros en la forma de concebir y crear? Bueno, yo de eso nada. Y no es por defender, no es por defender arquitectos, es que en el fondo no hay ni arquitectos ni ingenieros, o sea, hay buenos profesionales y malos profesionales, ¿no? Y anda que ingenieros, vete haciendo un catálogo de puentes. Los puentes que ve uno para pasar un arroyo de 2 metros con tirantes, con no sé cuánto. Es un problema profesional de todos. Es decir, aquí lo que hay que por eso la arquitectura, fíjate, cuando dices, salvo los grandes proyectos de la historia, hay una arquitectura fantástica y una ingeniería fantástica. Los puentes romanos no sabemos de quién son, ¿no? Pasa el tiempo, viviendas hay fantásticas por ahí, fantásticas. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo a quien me pregunte si es decir, lo que no puede ser, eso yo creo que hay que acabar es con la frivolidad de los faralaes, ¿no? de esta arquitectura en el fondo superficial, ¿no? Pues muchas gracias, Jerónimo, por la intervención y por todas estas reflexiones. Yo creo que el público espero que haya servido vueltas. Para algo. Sí, por supuesto. Y nada, muchas gracias por tu participación y a vosotros por estar tan charlatanes. Así que nos vemos el próximo jueves, igual a las 12, aquí en la Terraza Cibeles con Carlos Lamela para hablar de los aeropuertos tras el COVID-19. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.